اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. En este vídeo responderé dos preguntas elegidas en votación en antes, la pregunta 2 y la pregunta 15. Para no entretenerme mucho no voy a decir qué preguntas, voy a intentar resumirlas. La pregunta 2 es, querían hacer referencia si Jesús dice que es la vida y el camino y la verdad para llegar al Padre, y como que no debería ser considerado un falso profeta en el Islam. Bueno, la pregunta es muy sencilla y fácil de responder. No sería considerado un falso profeta en el Islam. El problema es que en el cristianismo se toma literalmente muchos versos de la Biblia que les da la gana. Interpretan literalmente lo que les venga la gana. Lo leen literalmente, dice, si ahí dice tal, es que es tal, tal, no hace falta interpretar. Pero si son versos de Apocalipsis o cosas así, o del Antiguo Testamento, ahí sí le sale la bombilla interpretativa de decir, sí, ahí pone tal. A ver, ¿qué quiere decir el camino, la vida y la vida al Padre? Que él proclamó ser el camino, la verdad y la vida, la única vía para llegar al Padre. Es muy sencillo. El camino de la vida y el camino al Padre. Se refiere que la vida está en el cielo. El camino al Padre, sus enseñanzas. Todos los profetas anteriores a Jesús enseñaron que si no seguías sus enseñanzas, no podías conocer a Dios ni adorar verdaderamente a Dios. Y por eso, claro, si no las seguías, no seguías el camino de la vida. El camino de la vida, el camino al cielo, donde está Dios. Y si querías seguir, debías seguirlas. Por eso los grandes profetas, como el profeta Jesús, la paz y bendiciones sean con él, enseñaron esto. Y ellos hablaban de esta forma. Por eso los judíos y algunos fariseos eran agresivos, entendían lo que quería decir, pero claro, ellos no podían tolerar ciertas cosas. Veían un señor que ponía un poco en peligrar su vida y clase social establecida de ricos dominantes. Y cuando dice el camino a la verdad, se refiere el camino a Dios. Sí, el profeta Jesús, la paz y bendiciones, al igual que el profeta Moisés, Isaac, Jacob, otros profetas anteriores, Jeremías, Isaías, todos eran profetas que enseñaron lo que pasaba si no seguías a Dios. Y se enseñaban qué era la verdad de seguir a Dios, adorando a Dios. Si seguías y cumplías sus enseñanzas transmitidas por Dios Todopoderoso, ibas por el camino de la vida. Es algo muy sencillo de entender. Pero el problema es que hay cristianos que no quieren entenderlo, toman en sentido muy literal esto. Si ellos dicen tal, esto justifica tal. Pero cuando les conviene, ya les sale la interpretatividad. Y Allah, cuánta paciencia. Y vean, esto no es un signo de divinidad. Hay profetas que, ustedes ya saben, no hablaban de manera que pareciera muy clara. Tenían sus maneras de hablar. Como cuando Jesús hablaba en parábolas, por ejemplo. Hay que interpretar bien y no tomar sentido literal porque esto conviene más a mis creencias. Tal. Yo acabo de interpretar correctamente, islámicamente bien, este verso, que no contradice en nada las enseñanzas del profeta Jesús, la paz y bendición sean con él. Y veamos, ¿qué más les explico a ustedes? La única vía para llegar al Padre.
como mencioné, si te apartas de esas enseñanzas que Él te enseñó, no conoces a Dios, no llegas al Padre. Pasemos a la siguiente pregunta, la pregunta 15. ¿Por qué Mahoma alega que la Biblia ha sido corrompida por los cristianos, pero también alega que él se encuentra anunciado en ella, que tiene una Biblia? ¿Quién tiene una Biblia que Mahoma sabía que no estaban corrompidas? ¿Tenía Mahoma una? ¿La leyó? ¿Cómo lo hizo si no sabía leer? Para aclarar un poquito las cosas, primero no es Mahoma, es Mohammed o Mohammed. Ya sé que me dirán la Wikipedia y no sé cuántas tonterías dicen que es la forma castellanizada, pero Mahoma no es la forma ni castellanizada de Muhammad. Mahoma es un insulto creado por la Iglesia Católica y usado también por algunos judíos en la época antigua para referirse despectivamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en cuanto al asunto de la corrupción de la Biblia, es algo muy sencillo. Debido a las incorrecciones históricas que hay en este libro, más, ¿qué persona puede escribir sobre su muerte? Vean, en la Biblia sale que Moisés escribió sobre su muerte. Y algunos capítulos de la Biblia no fueron escritos por sus mismos autores. Como, hay pasajes que han sido escritos por el mismo autor. Y la pregunta es, usted pregunte, un evangelio que se llama Evangelio según fulano, Evangelio según fulano. Una cosa que empieza por según puede ser verídico, ¿no? Y también les recomiendo que investiguen el concilio de Nicea, donde ahí se fijaron muchos de los cánones bíblicos que actualmente usa la Iglesia y el cristianismo, y ahí se eligió qué libros de la Biblia debían ser incluidos, los 4 libros canónicos. Pero antes, en tiempos de Constantino el Grande, el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, había muchos grupos y sectas cristianas, y existían 100 cánones, es decir, 100 libros, 100 Biblias distintas. ¿Qué ha pasado con estas Biblias? O mejor aún, ¿qué ha pasado con la Biblia de tiempos de Constantino el Grande? La que se supone que es padre del Nuevo Testamento que usan los cristianos. Solo quedan pedazos. ¿Y en qué pasajes o manuscritos se basa el Nuevo Testamento actualmente? Se basa en el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, códices usados por la Iglesia Católica. Recuerden, el Nuevo Testamento estuvo años bajo el poder de la Iglesia Católica. Han modificado y puesto lo que han querido para acomodarse. Y el cristianismo evangélico, como ustedes bien saben, es del protestantismo, fundado por Martín Lutero, un ex monje católico. Y también podemos observar, seguramente ustedes dirán, están los manuscritos de Qumran, los del Mar Muerto. ¿Cuántos de ustedes los han leído? Ustedes saben que quienes los encontraron fue la Iglesia Católica y que estuvieron años sin estar expuestos al público y estuvieron bajo el poder del Vaticano y los estuvo estudiando hasta que finalmente dijeron que los vamos a poner todos juntos en un libro y publicarlos. Y si se quiere estudiar teológicamente esos manuscritos, debes entrar en un colegio especial y aceptar la interpretatividad que dan ahí. Si no la aceptas, eres expulsado, así de fácil. Ustedes dirán que seguramente algunos de los casos que me refiero son los apócrifos. No me he referido a ellos. Pero es cierto que hay grupos cristianos actualmente, como en la Iglesia Católica, protestantismo o los coptos de Egipto, que usan libros apócrifos.
Las 15 preguntas por petición popular de los seguidores de Ornea las he respondido todas en mi página, la cual transmitiré también. Assalamu alaikum, la paz y bendiciones sean las de vosotras. Busquen el saber y la sabiduría y vivan en paz. Yo no les odio por lo que ustedes son, ni tengo rencor, ni miento, ni escondo nada, ni estoy fingiendo. Créanme o no créanme, esa es decisión suya. Que el Todopoderoso les bendiga y proteja a usted y a todas sus familias. Assalamu alaikum.